Recibimos en contrapunto vía Zoom a Mercedes Malavé. Muchísimas gracias, Mercedes, por llegar hasta contrapunto vía Zoom y por recibirnos en tu espacio. Muchísimas gracias, José Gregorio, por la oportunidad de compartir con la audiencia de Contrapunto. Mercedes, le preguntamos entrando, acaban de llevar el presidente Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente una ley llamada antibloqueo. Supuestamente, o persigue tratar de superar las limitaciones que se han impuesto a Venezuela, a empresas venezolanas, para comerciar, para tratar de mantener una actividad económica fluida. Ese es el argumento que esgrime el mandatario Nicolás Maduro. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes al apenas conocer, digamos, los esbozos que hizo el presidente ayer? Sí, tampoco conozco los pormenores de la ley, pero tantas cosas, José Gregorio, nos hacen ver la inutilidad de este tipo de proyectos. Primero, la Asamblea Nacional Constituyente no tiene legitimidad para aprobar ninguna ley, ni reconocimiento, dentro ni fuera de Venezuela. Una ley antibloqueo debería tener una aceptación internacional. No hay manera de que la forma como se está llevando a cabo este proyecto de ley y la aprobación de esta ley tenga ni el más mínimo reconocimiento internacional. Además, esta mañana lo ponía en un comentario en Twitter, la ley por excelencia antibloqueo y protectora de la soberanía es la Constitución Nacional de Venezuela. Y esa Constitución se viola constantemente cada vez que la Asamblea Nacional Constituyente hace un acto, promulga leyes, aprueba, irrita, es un adefesio con el que hemos tenido que vivir todo este tiempo, y lo que ha hecho es profundizar más la crisis política, el problema del dualismo de poderes en Venezuela. No han dejado que la Asamblea Nacional legítima, electa por el pueblo de Venezuela, cumpla sus funciones. Entonces, mira, es una ley que no va a resolver ningún problema y que lo que va a hacer es profundizar la crisis, el aislamiento, el bloqueo internacional, que solo se puede resolver si Venezuela vuelve con sus actores políticos a la Constitución, a la recuperación de la vía democrática, a la consolidación y fortalecimiento de la República. Yo creo que es la única manera de luchar contra el bloqueo y contra el aislamiento y contra todas esas calamidades que estamos viviendo los venezolanos. Entonces, digamos, esta ley no termina entonces sí atentando contra la posibilidad de esa negociación política, de esa apertura de espacio que incluso se presenta con el tema electoral. ¿Podría esta ley terminar, digamos, bombardeando, entorpeciendo los pasos que se han dado hacia la salida política negociada y constitucional en la cual se han anotado quienes van a participar en las elecciones del 6 de diciembre? Mira, pues pienso que sí, pienso que es de esos mecanismos de saboteo continuos a los que nos tenemos que exponer los venezolanos que estamos buscando vías de soluciones negociadas y pacíficas, legales, constitucionales a la crisis política. Mecanismos, digo yo, propagandísticos, donde el gobierno hace ver que tiene todo agarrado por la... El sartén por el mango. El sartén por el mango, que ellos solos pueden resolver el bloqueo, que ellos solos pueden superar la crisis económica, y nosotros sabemos que el gobierno en este momento no está en condiciones de resolver ningún problema, ninguno, porque la forma como se han ido atrincherando, como se han ido cerrando a cualquier posibilidad de abrir caminos de negociación, incluso con la Unión Europea, pues manifiesta que todavía siguen esas posiciones encontradas y termina imponiéndose el radicalismo dentro del chavismo. Al menos así lo veo yo desde fuera, ¿no? Me da la impresión. Entonces, con esto lo que hacen es, efectivamente, no suman a la apertura, no suman a la negociación, lo que hacen es atrincherarse en su capacidad de promulgar leyes que no resuelven nada, que hemos tenido tantas como elecciones y no resuelven ningún problema porque no incluyen a todo el pueblo de Venezuela y no incluyen la búsqueda de caminos hacia la democracia, que es la ruta que Venezuela debería tomar en este momento. Pero entonces,
¿por qué participar de un proceso electoral que ha sido convocado para el 6 de diciembre si todas estas cosas que usted acaba de decir son ciertas? ¿No parece contradictorio entonces? Sí, bueno, hay dos caminos para quienes buscamos un cambio y una superación progresiva de la crisis política. El camino de la insurrección, de la fuerza, de las armas, del quiebre y de todas sus múltiples expresiones, y el camino de la participación ciudadana, que incluye la protesta, incluye mecanismos de presión, incluye el apoyo de la comunidad internacional e incluye también las elecciones. Yo coincido contigo en que el modo como se están planteando estas elecciones son como una especie de accidente en el camino. Un proceso que a todas luces, valga la redundancia, fallido. Un proceso que en medio de una crisis sanitaria de dimensiones agravadas por el colapso sanitario y por el problema socioeconómico, la crisis del salario en Venezuela, pues nos hace mucho más vulnerables. Por lo tanto, y además que ha perdido credibilidad de la gente, o sea, no parece que va a convocar a Venezuela, a los venezolanos, este proceso electoral. Sin embargo, aunque sea un accidente en el camino, nadie se esperaba que íbamos a llegar a esto. Un poco pensando que iba a hablar contigo en la entrevista, decía, Dios mío, ¿quién se iba a imaginar hace 2 años, cuando nos propusieron el triple objetivo, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que iban a pasar 2 años y que no se iban a cumplir esos objetivos, y que además íbamos a tener el accidente de que se vence el periodo constitucional de los diputados electos constitucionalmente por los venezolanos? Efectivamente, nos topamos frente a ese accidente. Ahora, el camino sigue siendo el de los votos, el camino sigue siendo el de la participación ciudadana, el camino sigue siendo el de la consolidación de una fuerza popular, democrática, venezolana, nacional, que vaya por un proceso de acumulación de fuerza, recuperando espacios para la democracia en Venezuela, como hicieron los fundadores de la democracia hace 60 años. Nos encontramos otra vez, José Gregorio, y esto lo digo muchas veces porque cada día me convenzo más, en una etapa fundacional. Fundacional otra vez, tenemos que fundar la democracia, y la manera de hacerlo es la participación, que, Pero quienes repito, lo llaman, se puede dar de muchas maneras. perfecto, pero quienes los llaman colaboracionistas y quienes les dicen que están haciéndole el juego a Maduro, al chavismo, al madurismo, les critican entonces, si todo esto que usted está diciendo nuevamente, ¿no? Es cierto, ¿qué garantía hay de que ese voto, de que el camino sigue siendo el de los votos, como me lo acaba de decir, va a ser respetado? Entonces, ¿tiene algún sentido ir a votar y además votar a trocha y mocha? ¿No? Sí, es que no es un problema solo de garantías. Las garantías hay que pedirlas, hay que tenerlas, hay que exigirlas. Pero también es un problema de convicciones, de ideales, de qué queremos para Venezuela, de para qué nos convocamos, para qué convocamos a la gente. Estas elecciones hay que denunciarlas. Son injustas, son fallidas, están mal convocadas. Le quitaron a los partidos a sus verdaderos y auténticos líderes. Han migrado electores, están persiguiendo a algunos candidatos que pueden resultar ganadores. A la disidencia chavista la están persiguiendo muchísimo. Sin embargo, aún así hay que ir a votar. Ese es el terreno de lucha, ese es el terreno de lucha. El terreno de lucha es allí, no son las armas, no son los fusiles, no es la invasión. La lucha es en ese terreno donde sí se lucha y se deja mucho y se arriesga la vida, pero allí es donde verdaderamente se defienden los valores democráticos del país. Entonces, es que tenemos que superar algunos esquemas, porque nos planteamos a veces la vía electoral como si estuviéramos en democracia. Entonces, si estoy en democracia y soy mayoría, gano y me reconocen el triunfo. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué nos planteamos todo este problema? Porque estamos frente a líderes políticos que llaman a la invasión, al R2P, al TIAR. Bueno, porque efectivamente estamos viviendo una hegemonía, un régimen que no es democrático. Pero resulta que la experiencia, una especie de alquimia, vamos a decir, mundial, demuestra que hay unos componentes que cuando se unen producen efectos maravillosos. Entonces no basta la presión internacional, no basta las sanciones y los bloqueos al Estado venezolano. Tiene que haber un elemento fundamental, una expresión popular organizada que se manifiesta a través de la protesta y el voto.
todos los ingredientes tienen que estar en esa preparación, en esa fórmula poderosa, vamos a decir. Si decimos todas las opciones están dadas o sobre la mesa o como le llamen, bueno, pues también la opción electoral, porque sabemos que además le ha dado muchos triunfos a la oposición venezolana y que no debemos abandonar ese camino porque es el camino que convoca a más ciudadanos. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por pedir que se postergue, por denunciar el ventajismo, que se postergue por razones humanitarias y sanitarias, que se postergue porque es buena la negociación con los europeos, conviene que Europa venga a observar ese proceso, le conviene también al chavismo que Europa venga a observar ese proceso y que diga que sí, que ellos son una fuerza y que sacaron unos diputados. Todo eso hay que hacerlo, pero en el terreno electoral, nunca fuera del terreno, nunca en una posición como si nosotros fuéramos una fuerza poderosa. Si es así, no participo. Bueno, ¿y a quién le conviene eso? Lógicamente al gobierno. Entiendo. Entonces, midiendo nuestra fuerza, sabiendo qué somos y qué tenemos que entrar en el único terreno donde podemos ser fuertes y donde podemos recuperar fuerzas que también hemos perdido, ojo. Ok, le entiendo. Entonces, ¿cómo cito a las encuestas? Las encuestas hablan de que puede haber una gran abstención, pero además las encuestas dicen que las organizaciones políticas tienen una desconexión brutal con la población, al punto que, bueno, que los partidos están como que en armonía con los movimientos populares. De hecho, las protestas que están dándose en el país en este momento, por información que uno maneja, por ejemplo, en Yaracuy, a la gente que va a tratar de sacar una bandera para alguna cosa, llega y le dicen, no, yo aquí lo que estamos es protestando por los servicios y vamos a tratar de unificarnos en esto y de que no suceda. ¿Cómo entonces convencer a la gente de que esa es la salida electoral cuando no ha sido, digamos, conectada por la dirigencia política en este momento? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hace Unión y Progreso para que eso cambie? Mira, un punto sobre las encuestas y los políticos, ¿no? Una encuesta para un político es un diagnóstico, un punto de partida, un estado de cosas. Los políticos que se mueven por encuestas, nada más, pues manifiestan poco conocimiento de lo que es el liderazgo. El liderazgo supone ejercicio de una acción que produzca un cambio en esas encuestas, ¿no? Incluso si te está yendo muy bien en la encuesta, pues cómo hacer para mantener eso, ¿no? O sea, son un diagnóstico, un estado de cosas, un punto de partida. Las encuestas nos están revelando que la gente está muy desesperanzada, que está desconectada de la política, que está, por supuesto, muy escéptica frente al tema electoral por una serie de razones que les dan la razón, valga la redundancia, a ese escepticismo, pero sobre eso nosotros tenemos que trabajar, eso nos tiene que dar una hoja de ruta, una hoja de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a conectar con los problemas de la gente, hablar de que es legítimo protestar por todas las razones y más que estamos padeciendo, por el futuro que no sabemos y que es incierto. También se puede protestar, qué va a pasar en Venezuela, hacia dónde vamos, hacia dónde va este país, pero que al mismo tiempo hay que hacer mucha pedagogía política, hay que decirle a la gente que las cosas se resuelven con votos y no con balas, con diálogo y no con gritos, porque esa fue la vía que nos destruyó, la vía de la insurrección militar, la vía del alzamiento, la vía del insulto, la vía del descrédito al contrincante. Esa fue la vía que nos trajo hasta aquí. Tenemos que producir en el país un cambio de signo radicalmente distinto a eso. ¿Que hay mucha gente que no lo va a entender? Claro que sí. Bueno, en eso consiste la política, con mucha tolerancia, con mucho respeto al que piense distinto, pero sobre todo hay una gran cantidad de personas, José Gregorio, y eso sale en las encuestas, que no se identifican con nada en este momento, que están esperando un mensaje. Eso es más del 40% de la población. Personas que lo que quieren es que conectemos con sus padecimientos y le demos una solución y le digamos, mira, la solución es la protesta, es la participación, es que confíes en tus líderes que te están diciendo que participes de esta manera y tratar de ser constantes en ese tratamiento, ¿verdad? Para no después, cuando vamos muy bien, entonces volver a retroceder, que ha sido el otro que nos ha pasado, que hemos ido pendulares, hemos ido del voto a la calle sin retorno, de la calle sin retorno volvemos al voto, y en ese vaivén pues se va
la gente se va cansando porque se va dando cuenta que no hay salida. ¿Y cómo, Entonces, cómo convencer a esa gente que hoy está preocupada porque se puede contaminar con la pandemia, pero que además no tiene cómo llevar la comida a la casa y que no siente que la política termine de resolverle eso? No se la resuelve Maduro, no se la resuelve Guaidó, no se la resuelve la mesa de diálogo, no se la resuelve Trump, no se la resuelve María Corina, no sé. Y hay gente que llega y dice, bueno, si es que el marido mío es el que me pone la caja clap aquí, ¿no? claro, y Es, va a parecer demagógico, es, va a parecer pero es demagógico lo que te terrible. voy a decir. Puede lucir esto un poco retórico, demagógico, pero ¿cómo hacemos para que entendamos que la solución somos cada uno de nosotros? En la medida en que no esperamos que otro nos resuelva el problema, sino que nosotros hemos tratado con Unión y Progreso de buscar a los líderes auténticos de cada circuito y de cada estado y de cada municipio del país. Hemos tratado de buscar a las fuerzas vivas y sociales. Yo como he tenido la oportunidad el año pasado de recorrer el país, de ir a muchos estados, se me acercaba gente de Consecomercio, del sector agrario, de Fedecámaras de los estados, líderes sindicales, algunos de partidos políticos, otros independientes, a todas esas personas con las que hemos tenido contacto y sabemos además que están con la vía electoral, porque eso es otra cosa, hay dirigentes sociales que entienden y perfectamente que la salida es electoral porque saben perfectamente que el chavismo fue una fuerza hasta hace poco tiempo, muy importante en el país. A todas esas personas le hemos dicho que acepten ser candidatos, que pongan sus nombres a la orden para ser candidatos. En algunos estados hemos logrado fórmulas buenas, muy buenas, en otros estados pues quizá falta más fuerza, más impulso para vencer al chavismo, al PSUV, mejor dicho, que es la fuerza en la que nos tenemos que concentrar y tratar de reducir hasta que lleguen a lo que son un mínimo porcentaje de la población ya por todo lo que hemos venido viviendo. Y en ese camino que nos va a llevar tiempo por ventajismo, por la pandemia, por la falta de gasolina que impide la movilidad de los dirigentes y los recorridos por su casa, es verdad que estamos como en estado terminal para hacer política, es verdad, pero un liderazgo convencido, un liderazgo que le llegue a la gente, un liderazgo que las personas reconozcan, yo a ti sí te reconozco porque siempre te he visto en estas luchas, acompañando a la gente, denunciando los padecimientos, etcétera. Así se vuelve a tejer, y se recupera el terreno electoral. Pero claro, con muchísimos obstáculos, porque hay laboratorios de las redes sociales que están diseñados para mentir y bombardean eso de que 1000 mentiras no hacen una verdad. Bueno, a veces se nos olvida y pensamos que 1000 mentiras hacen que algo sea verdad y es una gran falsedad. Miran cómo han bombardeado la visita de dos personas muy importantes de la Unión Europea, del Departamento de Relaciones Exteriores a Venezuela, como si eso fuera un pecado, cuando quizás por ahí va la solución. O sea, estamos en un mecanismo de autodestrucción que solo lo puede revertir un liderazgo auténtico. No un liderazgo colectivo, social, no solo político. No Tiene que mesiánico. ser un liderazgo gremial, ni mesiánico. Tiene que ser un liderazgo que le sirva a la gente, que le sirva a las personas en algún aspecto de su vida, ya sea salarial, laboral, empresarial, legal. Y así es que vamos revirtiendo este proceso de autodestrucción que nos lleva además a tener muy baja autoestima, a pesar que nosotros somos prácticamente los indefensos del mundo, los olvidados del mundo, no solamente los techos que nos pone el chavismo, los techos que nos pone el solo no podemos, nos aplastan, nos oprimen, nos matan, no nos dejan protestar. Bueno, toda esa cantidad de cosas que nos van aplanando, tenemos que volver a erguirnos, a erguir la nacionalidad, levantar las banderas y decir, para que el mundo nos vea, tenemos que ser nosotros fuertes, tenemos que demostrar que queremos un cambio y estamos dispuestos a hacer todo por lograr ese cambio. Ajá. ¿Y cómo cómo hizo Unión y Progreso para armar su estrategia de cara a esas elecciones que usted ha dicho que son fallidas, que están con muchísima ventaja del oficialismo? ¿Cómo conformaron su propuesta? ¿Con quiénes son las alianzas? Ya me acaba de decir que entiendo, o corríjame, si los candidatos que ustedes tienen en todo el país
¿son militantes de Unión y Progreso o son líderes locales, vecinales? ¿Cómo configuraron ustedes su propuesta electoral que inscribieron en el CNE? Bueno, muy buena esa pregunta porque me permite aclarar. Unión y Progreso no es un partido, es un movimiento de ciudadanos que tiene una tarjeta. Conseguimos una tarjeta del antiguo partido carabobeño que se llamaba Progreso, que estaba inactivo y en el proceso de cambio de nombres y en un proceso muy breve que abrió el CNE para introducir cambios en las tarjetas, se logró que se llamara Unión y Progreso. En este momento es una tarjeta. Esa tarjeta tiene promotores en los estados, equipos promotores. Nosotros hemos logrado alianzas con muchos movimientos que no tienen sus tarjetas aprobadas o que las tarjetas fueron inhabilitadas. Tengo aquí la lista de los movimientos. Alternativa 1, IPCN, OPG, Organizados para Gobernar, Somos Democracia, Alianza Centro, Unión Democrática, Progreso Social, Reconciliación Nacional, Juega Limpio, diversos sindicatos, gremios y asociaciones del transporte, del sector salud, algunos también puntuales, no quiero generalizar, ¿verdad? Porque dentro de esos gremios se están dando discusiones muy parecidas a las políticas, hay gente muy en contra de la vía electoral, hay gente a favor, pero bueno, sí hemos ido logrando con todas estas organizaciones que tienen trabajos puntuales y que tienen un liderazgo concreto, algunos más de cuadros, otros más venidos de otros partidos políticos, conformar una plancha que, te digo, a mí me parece, ahora no las tengo todas en mi memoria todos los estados, pero lo que he visto en algunos estados que me ha tocado seguir más de cerca es que son personas que vienen del magisterio, son personas que tienen un liderazgo social, de Cáritas también. Nuestro candidato en Sucre es un trabajador de Cáritas Sucre, trabaja muy cerca de la iglesia, fue gobernador del estado, Chilo Cordero, y está dispuesto, dijo, bueno, si tengo que poner mi nombre, ya yo siento que he cumplido ya misiones de gobierno en el país, pero yo por sacar adelante otra vez la fuerza popular, me pongo a la orden. Y es generosidad lo que se está pidiendo a la gente. Generosidad han acordado con otros y riesgo de su vida. ¿Y han acordado con otros partidos? ¿Tienen algunas alianzas, no sé, con movimientos regionales? Ya me ha dicho de los sindicatos y eso, pero han acordado con partidos, con organizaciones políticas que están haciendo el trabajo político. Mira, con organizaciones regionales sí ha habido acuerdos en Carabobo, en Mérida, me parece que en Anzoátegui. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los partidos concentrados en lo que se llama la Alianza Democrática? Yo vengo de COPEI, tú lo sabes. Esos partidos fueron intervenidos groseramente por el gobierno. Ayer se publicó la lista de los candidatos y no puedo negar, José Gregorio, que dentro de lo poco que revisé, no he tenido tiempo de revisar detenidamente, hay personas que merecen un reconocimiento a su liderazgo y están postuladas por ese partido. Tendría que ser acuerdos parciales, puntuales sobre ciertos candidatos. Ahora, la Alianza Nacional, tal y como está planteada, no merece la confianza un montón de partidos intervenidos por el TSJ de una manera arbitraria, sin ningún tipo, y ahí están también, los candidatos están allí por exigencia del TSJ, otros están puestos porque realmente reúnen un liderazgo. Y la mesa de diálogo, pues lamentablemente a veces sus declaraciones yo los escucho, los aprecio, me parece que tienen algunos criterios políticos que comparto, pero sus declaraciones cada día se parecen más al gobierno, decir que aquí no se violan los derechos humanos, que eso no es una política de Estado, que el gobierno ha dado todas las condiciones y que tenemos más condiciones que en el 2015, y esa serie de ironías, porque ya no se le puede llamar de otra manera, impiden que nuestro discurso sea compatible a lo que ellos están diciendo. No sé a quiénes quieren llegar con ese discurso. El 80% de las personas, de los venezolanos, están clarísimos sobre la naturaleza de este gobierno. Bueno, sin embargo, ellos tienen ese discurso que para mí es incompatible con la recuperación de una fuerza democrática. Le pregunto, ¿para qué llegar a una nueva Asamblea Nacional? Digamos, en condiciones
donde se habla de un gobierno autoritario que no oye, que acaba de poner una ley antibloqueo que pareciera que es de alguna forma esa guinda autoritaria para el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente, según el análisis de algunos políticos. Entonces, ¿para qué llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, a un nuevo parlamento el 6 de diciembre o el 5 de enero del año que viene? Hay una cantidad de leyes que hay que reformar en Venezuela. Hay que reformar la ley del Banco Central, hay que reformar la ley del trabajo, hay que reformar las leyes que tienen que ver con la propiedad privada en Venezuela. Y desde esa trinchera, desde esa posición, aunque uno no sea mayoría, lo tiene que denunciar. Yo puedo decirlo aquí en un programa contigo y lo puedo decir parada en la Asamblea General de la ONU, que hay que reformar todas esas leyes en Venezuela, que hay que reformar la ley también que rige a los empresarios. Las leyes fiscales son un desastre en Venezuela. Ahorita, en concreto, creo que es una de las cosas más escandalosas lo que está pasando con los tributos y los impuestos aquí. Yo puedo decir eso en múltiples tribunas, pero la tribuna donde se tiene que decir eso es la Asamblea Nacional. Allí es donde los legítimos representantes de los ciudadanos tienen que alzar su voz y decir qué es lo que hay que hacer en el país. Pero, y en algún momento iremos ganando consenso. Pero la oposición ha controlado la Asamblea Nacional y eso no ha rendido frutos. Le dirán algunos, y perdone que me vuelva el abogado del diablo, ¿no? En este caso. No, hace bien. Sí. ¿No? Bueno, pero yo te podría responder también un poco como abogada del diablo. Del otro diablo, sí, ¿no? El diablo. Del otro diablo, que hay muchos. Te podría preguntar si estas leyes que yo te he dicho fueron la prioridad de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Porque si recordamos los actos de la Asamblea Nacional y de sus líderes, de sus presidentes, pues te podría decir, José Gregorio, que yo dudo de que estos planes, levantar el control de cambio en Venezuela, hayan sido la prioridad de esa Asamblea Nacional. Me parece que la prioridad fue salir de Maduro. Maduro te quedan 6 meses. Están todas las opciones sobre la mesa. Si referéndum, si enmienda, si renuncia, si tal. Y en eso se nos pasó el tiempo. Y después vinieron todos los atropellos del gobierno que lo que hicieron, más que fortalecer nuestro espíritu de lucha, lo que hicieron fue amilanarnos, como suele pasar. Entonces, la autocrítica también es necesaria y yo creo que hoy mucha gente se lo cuestiona también. El trato que se le dio a las imágenes de Chávez, que para gran parte de los venezolanos, bueno, es un líder muy importante y eso hay que respetarlo. Los mensajes que se dieron desde la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fuerza Armada Nacional, ¿qué se les transmitió a ellos? Cuando llegamos y fuimos mayoría y fuimos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. ¿Qué se les transmitió? Confianza. Hay que reformar la ley del Banco Central. No podemos seguir viviendo en Venezuela sin moneda nacional. No tenemos moneda. Si tú no tienes moneda, es como un cuerpo sin circulación de sangre. Somos un país muerto económicamente. ¿Cuándo se oyó este discurso? Tú que eres periodista de economía. Dime un diputado que haya dicho eso en la Asamblea. No, y había economistas muy importantes. Ahí estaba José Guerra, con un discurso muy coherente sobre el tema del Banco Central, pero todas esas voces fueron acalladas porque aquí lo único que hay que hacer es salir de Maduro y le quedan 6 meses. Y pasaron 5 años. Pero hay que volver a traer los temas de interés nacional, hay que volver a poner en la Asamblea Nacional, ahora en una situación mucho más desventajosa para la oposición, los temas que verdaderamente le importan a los venezolanos. Pero hay gente que dice que lo que verdaderamente le interesa a los venezolanos son unas elecciones de presidente para generar el cambio político que se requiere para todas esas cosas que usted está enumerando. Pues los venezolanos lo que quieren es resolver sus problemas. Y para ellos el principal obstáculo es Nicolás Maduro. En eso estoy convencida, estoy de acuerdo contigo. Ellos quieren solucionar sus problemas. La dirigencia política es la que le tiene que decir cómo lo logramos. Y en eso hay líderes mundiales que han sido muy fuertes y muy claros a la hora de decirle a las personas,
Señores, por ahí no es el camino. Por allí lo que vamos a hacer es encontrarnos con un muro y los problemas van a aumentar. Entiendo. La gente tiene un deseo de cambio, la gente quiere sobre todo vivir normal, vivir con normalidad, vivir bien, dejar de estar despidiéndose de sus seres queridos, tener garantías de calidad de vida. Y para ellos el principal obstáculo es Maduro, pero bueno, tenemos que buscarle solución a una crisis política que pareciera que mientras más nos empeñamos en que lo que hay que hacer es salir de Maduro, pues menos logramos el objetivo y la gente vive peor. ¿Usted es candidata? ¿Se inscribió como candidata? ¿Usted es una opción para ocupar esa curul en la nueva Asamblea Nacional? Soy candidata por el circuito 2 del estado Miranda y también por la lista de Miranda. Ya. ¿En qué fórmula va? Va acompañada, o sea, perdón, bueno, es la tarjeta de Unión y Progreso, ¿no? Definitivamente. Me apoya la tarjeta del MAS y la candidata del MAS para ese circuito es la vicepresidenta María Verdial. Ah, ok. Ya. Ok, le pregunto. Ahora, ajá, estamos en el terreno electoral y estamos anunciando y diciendo claramente que nos aproximamos a un proceso fallido. Bueno, las elecciones se deben posponer, hay que posponerlas para que pueda haber observación internacional. Le hago mi pregunta entonces, para que redondee esa respuesta. Entonces, hay que votar por encima de todo a trocha y mocha bajo cualquier circunstancia el 6 de diciembre. Llamen o sea, si el gobierno se empeña, perdón, digamos, están convocadas para el 6 de diciembre. ¿Van a seguir ustedes en la convocatoria aun cuando la Unión Europea no acuda como observador internacional? Mira, esto es como cuando un paciente está en estado terminal y cada día hay que tomar una decisión para que no se muera, ¿verdad? A veces los pasos... Como Omar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. Bueno, exacto, eso es un poco más, digamos, más criollo, ¿no? A veces hay que ir aplicando los tratamientos adecuados y en el momento en que toque tomar una decisión con mucha responsabilidad decirlo, ¿no? Para eso tienes que tener un conjunto de electores, de ciudadanos que estén contigo. Yo voy a transmitir un mensaje, voy a insistir en la importancia de recuperar la vía electoral, voy a insistir en la importancia de que haya condiciones sanitarias porque no podemos exponer a un montón de personas a una enfermedad que no podemos tratar en Venezuela. Y en el momento en que haya que tomar una decisión, pues la tomaremos de forma colectiva, consensuada y responsable. En este momento hay que exigir dentro del terreno electoral que se pospongan las elecciones, que se dé margen a que venga la observación internacional, que nos conviene a todos, le daría peso a esa elección y le daría un poco de reconocimiento. Legitimar dictaduras no existe, José Gregorio. Las dictaduras son por naturaleza ilegítimas. En tal caso, la inacción, el miedo, la inmovilidad le hacen la vida cómoda a las elecciones. Toda participación ciudadana, desde la protesta hasta el voto, incomodan a las dictaduras que son por naturaleza, repito, ilegítimas. Aquí de lo que se trata es de movilizar al pueblo de Venezuela, de fomentar la participación ciudadana en todas sus posibilidades y de recuperar el voto como herramienta de lucha y de protesta. Si nosotros logramos movilizar eso, pues habremos logrado algo en favor de la democracia, mucho más importante que pues una mayoría abrumadora y sacar no sé cuántos diputados. Yo creo que la salida no es por allí, o sea, el camino es la recuperación de la vida democrática en un proceso de acumulación de fuerza que pasa por este accidente, como dije, de la Asamblea Nacional, pero que tiene que ir más allá, tiene que plantearse las gobernaciones, las alcaldías, la fuerza del pueblo organizado en demanda de un cambio de gobierno y de sistema político, económico y social en Venezuela. Esa ruta hay que recorrerla completa. Si nos estacionamos y decimos todavía no porque no hay condiciones, bueno, en algún momento tenemos que retomar la vía y cada vez será más complicado. Dentro de esa hoja de ruta que usted plantea está la de un referéndum consultivo, la de un referéndum revocatorio,
la de esperar las elecciones, la de la reforma de la Constitución para recortar el mandato del presidente de la República. ¿Qué cosas están dentro de esa hoja de ruta, dentro de los cánones que, digamos, prevé la Constitución Nacional? Sí, pues si lo prevé la Constitución, son legítimos, son del pueblo de Venezuela, deberían activarse. Ahora, en cuanto a la consulta que propone Guaidó, considero lo que dice María Corina, o sea, ya esa consulta se hizo y no logró ningún resultado. Además, una consulta virtual tampoco pareciera que vaya a tener un efecto real, va a seguir siendo todo ese mismo sistema por internet que hemos estado viviendo de dualismo y que tampoco ha resuelto nada. Tienen que ser consultas reales, aterrizadas, donde se tome en cuenta a toda la población venezolana y no solo una parte, no solo un activismo político, sino que realmente conforme la unidad de la nación, que es a lo que tenemos que aspirar, José Gregorio. Nosotros lo que tenemos que hacer, y es la insistencia de la vía electoral, es procurar la unidad de Venezuela, la unión de Venezuela en las diferencias, en lo que no pensamos igual, en lo que no, en las prioridades de cada quien, pero siempre tratando de buscar la manera de volver a constituirnos en una nación con las diferencias que tenemos. Yo creo que esa es la gran tarea que nos toca. Y para eso tenemos que plantear vías de consulta que incluyan a todos los venezolanos, a los 30 millones de venezolanos, también a los que están afuera, por supuesto que sí. Según la naturaleza de la consulta, pues se convoca a los que están en Venezuela o a los que están dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo construir, para finalizar, Mercedes, un espacio de negociación que termine poniendo a la clase política conectada con las necesidades de la gente para atender la pandemia? La pandemia requiere recursos y ni Nicolás Maduro los puede conseguir porque hay unas limitaciones al crédito, ni, digamos, la Asamblea Nacional en ejercicio puede canalizarlo porque no maneja la burocracia estatal. Entonces, ¿cómo conseguir una salida inmediata, pronta? A la gente que se le muere, los familiares por COVID, no pueden estar esperando ni elecciones presidenciales, ni parlamentarias, ni nada de esto. ¿Cómo construir ese espacio? ¿Es posible? ¿O las elecciones son una forma de hacerlo? La única manera de hacerlo, José Gregorio, es conformando un gobierno de unidad nacional, un gobierno de emergencia nacional, de emergencia económica y social. Para eso hace falta voluntad política, efectivamente, hace falta que no se ve, ¿no? salir, que no se ve en no el se escenario, ve, ¿no? y menos con la ley antibloqueo, hace falta salir de la indolencia en la que están los políticos, sobre todo el gobierno, los gobiernos, porque también la Asamblea Nacional es gobierno hasta enero, ¿no? Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional hasta enero, y hacer reiterados llamados a la necesidad de conformar un gobierno de emergencia que se pongan de acuerdo en los mínimos programas para atender la crisis urgente de la población en cuanto a la pandemia, en cuanto al hambre, en cuanto al acceso a los servicios básicos, etcétera. Ahora, ¿por qué no se dan esos pasos? Porque cada uno se siente triunfador, cada uno siente que mientras más hambre, mientras más muerte, mientras más ausencia de servicios básicos, mientras más padecimientos, ellos son más fuertes. Unos por sus teorías del caos y de la implosión social, y otros porque su mentalidad marxista es así, o sea, piensan que lo que hay que hacer es exacerbar la confrontación para que surja un paraíso, ¿no? Bueno, son cosas, para mí, a mi modo de pensar, y sobre todo por mi doctrina centrada en la dignidad de la persona humana, que son incomprensibles. Habrá que buscar las maneras de fomentar la conciencia de los políticos, y yo creo que para eso la negociación es una vía, la negociación con los europeos. Ahora, si tú lo que le planteas es un todo nada, un te vas ya, etcétera, bueno, se atrincheran más en sus posturas ideológicas extremas y destructivas. En ese sentido, repito, lo he dicho varias veces en esta entrevista, yo aplaudo la posición de la Unión Europea, porque al final es apostar por la política, apostar por el entendimiento, apostar por las herramientas buenas, porque son buenas las herramientas que ofrece la política para resolver conflictos. Es la única ciencia y arte que tenemos, no tenemos otro.
Hay una canción de Víctor Heredia, muy famosa, el cantante argentino, que dice, bueno, el día que los animales estén protestando por la paz, yo me reiré mucho, ¿no? Y los hombres sobreviviendo, matándonos, predicando guerras. Entonces, bueno, y los animales serán los que algún día se van a manifestar por la vida y por la paz. Los únicos que podemos manifestarnos por la vida, por la paz, somos los seres humanos, racionales, libres, con libertad, con capacidad de escoger entre unos valores los mejores. Y para eso hay que elevar el nivel de la política y sobre todo no decir nunca la vía de la negociación está cerrada, ya no hay camino, ya lo único que queda es la guerra, porque entonces en ese momento, pues entonces somos los promotores de nuestra misma destrucción. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por atendernos. Y bueno, queda mucho rato para conversar de aquí en el devenir de los hechos políticos venezolanos. Gracias. Así es, vamos día a día haciendo todo lo que podamos por la recuperación de la paz, de la solución a los problemas de la gente y de la democracia en Venezuela, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias, José Gregorio. Hasta la próxima.